Imagínese una mujer con el corazón apesadumbrado, que vive en una época en la que tener hijos no era solo una bendición, sino una prueba de valor y honor para una esposa. Esta mujer era Ana. Estaba casada con Elcana, un hombre bueno y dedicado que la amaba profundamente. Pero, a pesar de todo el cariño de su marido, Ana cargaba con un dolor que parecía insoportable. No podía tener hijos. En aquella época, la esterilidad era vista como una especie de maldición. Las mujeres que no tenían hijos eran miradas con sospecha, juzgadas en silencio y, a menudo, despreciadas. Cada amanecer era para Ana un cruel recordatorio de lo que no podía ser, de lo que no podía darle a Elcana. Y como si este dolor no fuera suficiente, hubo otra mujer en su vida que hizo todo aún más difícil. Penina, la otra esposa de Elcana, no solo tenía hijos, sino que se esforzaba en presumirlos en cada oportunidad. Usó sus palabras como flechas, afiladas y precisas, golpeando el corazón de Ana con cada comentario desagradable. «Mira cómo corren mis hijos por el patio, Ana. Ah, no sabes cómo es esta alegría, ¿verdad?». Esas palabras fueron dichas con una sonrisa maliciosa, una mirada de superioridad que hizo que Ana quisiera desaparecer. Y no sucedió una o dos veces, sucedió todas las veces, año tras año, especialmente en aquellas ocasiones en que la familia iba al templo de Silo para adorar al Señor. En estos viajes, Elcana ofrecía sacrificios y distribuía porciones de la ofrenda a Penina y sus hijos. Pero a Ana le dio una doble ración, como una forma de demostrarle cuánto la amaba, aun sin que ella le hubiera dado hijos. Esto solo pareció aumentar el desprecio de Penina. Aprovechó esas sagradas ocasiones para provocar aún más a Ana, burlándose de su esterilidad, humillándola delante de todos. Las palabras fueron tan crueles que Ana perdió el apetito. Su corazón se apretó por la angustia y las lágrimas brotaron antes de que pudiera contenerlas. Elcana, al notar el dolor de su amada esposa, trató de consolarla. «Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás tan triste? ¿No soy mejor para ti que 10 niños?» La amaba profundamente. Eso estaba claro. Pero ni siquiera el amor sincero de Elcana pudo llenar el vacío que sentía Ana. Imagínese el peso de este dolor, el anhelo de ser madre, la vergüenza pública, las constantes burlas. Ana se sintió sola, aislada en su dolor, como si sus oraciones nunca fueran escuchadas. Se vio a sí misma como un árbol seco en medio de un jardín florido, sin frutos, sin esperanza. Esta era la realidad de Ana, una mujer destrozada, humillada y profundamente herida. Pero tu historia no termina aquí. Un día, en otro de sus viajes anuales al templo de Shiloh, Ana llegó a su límite. Su corazón estaba tan apesadumbrado que las palabras de Penina resonaron en su mente como un tambor implacable. Las provocaciones, las humillaciones, el vacío, todo parecía insoportable. Y ese día, Ana hizo algo que cambió su historia para siempre. Después del sacrificio y las comidas ceremoniales, mientras todos parecían continuar con sus vidas, Ana se puso de pie. Le temblaban las piernas y tenía la cara surcada de lágrimas, pero su determinación era firme. Caminó hacia el templo, el lugar donde creía que Dios la escucharía. Allí, ante el Señor, Ana derramó su alma. No le importaba quién pudiera estar cerca, no se anduvo con rodeos, no contuvo las lágrimas. Oró como nunca antes había orado, como si su vida dependiera de esas palabras. Sus labios se movieron rápidamente, pero no salió ningún sonido. Balbuceaba en silencio, pero su corazón gritaba con todas sus fuerzas. «Oh Señor de los ejércitos», oró Ana con profunda angustia, «si en verdad miras la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, sin olvidarte de tu sierva, sino concediéndole un hijo,
Entonces lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y la navaja no pasará por su cabeza. Fue un voto de rendición total. Ella pidió un hijo, no para ella misma, no para demostrar su valor a Penina o para satisfacer su propio deseo, sino para devolverlo al Señor. Quería que su dolor se convirtiera en propósito. Ana estaba tan involucrada en su oración que no se dio cuenta de que no estaba sola. Elí, el sacerdote del templo, la observaba desde lejos. Para él, la escena era extraña. Una mujer moviendo los labios sin emitir sonido, con el rostro trastornado, las lágrimas fluyendo. En aquella época no era común ver a alguien orando así. Sospechando, Elí concluyó que Ana estaba borracha. Se acercó a ella y la reprendió. «¿Hasta cuándo seguirás borracha? Deshazte del vino». Las palabras de Elí cayeron como un balde de agua fría sobre Ana. Ella levantó el rostro, todavía marcada por el dolor, pero ahora también por la sorpresa. «No, mi señor», respondió Ana sinceramente. «Soy una mujer angustiada. No bebí vino ni bebida fuerte. Estaba derramando mi alma ante el Señor. No consideres a tu sierva una mujer puta, porque estoy orando aquí hasta ahora a causa de mi gran angustia y tristeza». Entonces, Elí se dio cuenta de lo mal que había juzgado esa escena. Las palabras de Ana fueron sinceras. Sus lágrimas eran de dolor, no de borrachera. Entendiendo el peso de esa oración, respondió con compasión: «Ve en paz, y el Dios de Israel te concederá lo que pediste». Algo cambió en Ana en ese momento. La angustia fue reemplazada por la esperanza. Aún no tenía la respuesta en sus manos, pero había recibido paz en su corazón. Se levantó, se secó las lágrimas y regresó con su familia. Y por primera vez en mucho tiempo, Ana empezó a comer y a sonreír de nuevo. El dolor seguía ahí, pero ahora había esperanza. Y ese voto hecho con tanto fervor cambiaría no solo su vida, sino la historia de Israel. Pasó el tiempo y la vida siguió su curso en la casa de Elcana. Pero algo diferente le sucedió a Ana después de aquella ferviente oración en el templo. Había paz en su rostro, un brillo en sus ojos que nadie podía explicar. Había dejado su dolor ante Dios y ahora llevaba una esperanza silenciosa. Y entonces ocurrió un milagro. Ana empezó a notar cambios en su cuerpo, pequeñas señales de que algo nuevo estaba pasando. Su corazón se aceleró solo de pensarlo, pero tenía miedo de engañarse a sí misma. Sin embargo, día tras día, la certeza crecía en ella. Junto con la vida que germinaba en su vientre, estaba embarazada. ¿Te imaginas la emoción? Después de años de lágrimas, vergüenza y humillación, Ana ahora sentía el movimiento de un niño dentro de ella. Un hijo. Ella sería madre. El Dios de Israel escuchó su oración, recordó su dolor y convirtió su aflicción en gozo. La noticia se extendió por toda la casa. Elcana se alegró mucho, Penina. Bueno, Penina no sabía qué decir. La mujer de la que antes se burlaban ahora llevaba la mayor bendición de todas. Ana miró su creciente vientre y recordó el voto, el que hizo en el templo, en el momento en que entregó su sueño en manos de Dios. Y ahora el Señor estaba cumpliendo su promesa. Meses después llegó el día tan esperado. Con dolores de parto, pero con una sonrisa que no pudo contener, Ana dio a luz a un niño sano. Tan pronto como escuchó el primer llanto del bebé, lágrimas de gratitud corrieron por su rostro. Miró ese pequeño rostro, tan delicado y perfecto, y sintió un amor que no cabía en su pecho. «Lo llamaré Samuel», dijo con voz ahogada, «porque se lo pedí al Señor». El nombre Samuel significa Dios escuchó, y nada podría expresar mejor lo que representaba aquel bebé. Él fue la respuesta de Dios, prueba viviente de que el Señor se acordó de su siervo. En los días siguientes, la casa de Elcana se llenó de alegría. Las risas resonaban por los pasillos, los llantos del bebé eran música para los oídos de Ana.
lo meció en sus brazos, sintió el calor de ese cuerpo frágil contra su pecho y alabó a Dios en silencio. Qué difícil fue llegar allí. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento. Pero ahora todo tenía sentido. Cada sonrisa de Samuel, cada mirada curiosa, cada suave suspiro mientras dormía, todo era un recordatorio de que Dios es fiel. Ana no solo tuvo el privilegio de ser madre, sino que también recuperó su honor frente a todos. La mujer que una vez fue vista como estéril, ahora acunaba la promesa de Dios en sus brazos. Pero Ana nunca olvidó el voto que hizo. Su corazón estaba lleno de gratitud y sabía que Samuel no era solo su hijo, sino que pertenecía al Señor. Y aunque esto fue una alegría indescriptible, se acercaba un nuevo desafío. Sabía que necesitaría cumplir lo que había prometido y ese momento estaba cada vez más cerca. El niño Samuel estaba creciendo y el plan de Dios para su vida apenas comenzaba. El tiempo pasó rápido, como suele pasar cuando se viven días infelices. Samuel creció lleno de salud y energía. Cada risa, cada paso tambaleante y curioso, cada palabra dicha hacía que el corazón de Ana desbordara de amor y gratitud. Pero junto con la alegría, también creció la certeza de que el momento se acercaba. Sabía que había hecho un voto, un compromiso sagrado ante Dios. Y Ana era una mujer de palabra. Cuando Samuel fue destetado, aún muy pequeño, Ana supo que había llegado el momento. Su corazón se hundió, pero su fe permaneció inquebrantable. Recordó las lágrimas derramadas en el templo, la súplica desesperada y la paz que inundó su alma al entregar su deseo a Dios. Samuel fue la prueba viviente de que el Señor la escuchó, y ahora le tocaba cumplir lo prometido. Ana se preparó para el viaje a Silo. Junto a Elcana llevó ofrendas para el Señor, un toro de 3 años, harina y vino como sacrificio de gratitud. Pero sobre todo llevaba a Samuel de la mano, sintiendo sus deditos entrelazados con los de ella, apretándolo fuerte como si confiara ciegamente en que todo estaría bien. Y eso era lo que Ana quería, que Samuel supiera que iba a un lugar especial, a una vida destinada a servir al Señor. Cuando llegaron al templo, los recuerdos les inundaron. Ana miró aquel lugar sagrado y se vio a sí misma, años atrás, arrodillada, llorando, suplicando por un hijo. Y ahora, aquí estaba ella, de la mano con la respuesta a su oración. Su corazón latía fuerte, pero no con tristeza. Era emoción, gratitud, una mezcla de amor y deber. Ana y Elcana se acercaron al sacerdote Elí. Con voz suave y respetuosa, Ana le recordó quién era ella. «Mi señor, tan cierto como que vives, soy aquella mujer que estaba aquí a tu lado orando al Señor. Fue por este niño por quien oré y el Señor concedió mi petición. Por eso, ahora lo dedico al Señor. Toda su vida estará consagrado al Señor». Había firmeza en las palabras de Ana. Ella estaba allí para cumplir su voto, no por obligación, sino por agradecimiento. Samuel fue un regalo, y ella tuvo el privilegio de entregarlo al servicio del Dios que transformó su dolor en alegría. Ana miró el rostro inocente de su hijo y con un tierno beso en la frente le soltó la mano. ¿Te imaginas la escena? Un hijo tan esperado, un corazón de madre lleno de amor, pero también de coraje. No fue fácil, pero Ana sabía que Samuel estaba a salvo bajo el cuidado del Señor. Elí aceptó la oferta y tomó al niño bajo su protección. Samuel, todavía tan pequeño, apenas entendía lo que estaba pasando. Pero había paz en ese lugar, una presencia divina que selló ese momento sagrado. Antes de partir, Ana se arrodilló una vez más en el templo y oró, pero esta vez su oración fue de alabanza y exaltación. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fuerza es exaltada en el Señor. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque me regocijo en tu salvación.
era un canto de victoria. Ana no regresó a casa vacía. Al contrario, regresó llena de la certeza de que Dios no solo escuchó su oración, sino que también tenía un gran propósito para Samuel. Samuel permaneció en el templo, creció bajo el cuidado de Elí y aprendió los caminos del Señor. Y Ana, año tras año, volvía a verlo, siempre portando una túnica hecha con sus propias manos, expresión de su amor que trascendía la distancia. Esa entrega no fue un adiós, sino el inicio de un propósito divino. Y la fe de Ana resonará para siempre en la historia de Israel. Ana regresó a casa sin Samuel, pero no sin esperanza. Al salir del templo de Silo, su corazón se llenó de paz y gratitud. Cumplió fielmente su voto, entregando a su hijo al Señor, confiando en que Dios cuidaría de Samuel mucho mejor que ella. Pero el Dios que convirtió sus lágrimas en alegría no se detuvo ahí. La fidelidad de Ana fue respondida con una bendición aún mayor. Año tras año, Elcana y Ana continuaron visitando el templo, y cada vez que veía a Samuel, su corazón se llenaba de orgullo y gratitud. Creció sano, aprendiendo los caminos del Señor bajo la guía de Elí. Y cada vez que Ana lo veía, se llevaba un regalo especial, una túnica hecha por sus propias manos. Imagínese la dedicación de esta madre, cosiendo punto a punto, pensando en el hijo que había entregado al Señor, pero que aún ocupaba el primer lugar en su corazón. Ella siguió el crecimiento de Samuel, no solo por lo que veía, sino también por la necesidad de hacer cada túnica un poco más grande cada año. El Señor vio el corazón agradecido de Ana y la bendijo con más hijos. Ella concibió y dio a luz a 3 hijos y 2 hijas. La casa que alguna vez estuvo silenciosa y vacía, ahora resonaba con risas, juegos y el sonido de los pequeños corriendo de un lado a otro. Ana, que alguna vez lloró de desesperación, ahora sonrió con plenitud. Pero el hecho de tener otros hijos no disminuyó el amor que sentía por Samuel. Cada reunión en el templo era un momento de celebración. Ana abrazó tiernamente a Samuel, admiró el crecimiento del niño y se sintió orgullosa de verlo servir al Señor con dedicación. Sabía que Dios tenía un propósito especial para este hijo tan esperado. Ana nunca se olvidó de dar las gracias. Su corazón estaba en constante alabanza al Señor, y en uno de esos momentos de agradecimiento cantó una canción que quedó marcada para siempre en la historia. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fuerza es exaltada en el Señor. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque me regocijo en tu salvación. No hay nadie santo como el Señor, no hay nadie más que tú, no hay roca como nuestro Dios. El canto de Ana no fue solo una expresión de alegría, sino un testimonio de fe. Celebró la soberanía de Dios, reconociendo que el Señor es quien levanta a los abatidos, fortalece a los débiles y concede gracia a los humildes. Su alabanza resonó con la certeza de que el Dios que escuchó su súplica transformó su dolor en un gran propósito. Y así, Ana permaneció fiel, no solo cumpliendo su voto, sino viviendo una vida de gratitud y alabanza. Su historia se convirtió en un ejemplo de fe, perseverancia y confianza en Dios. Y su legado no estuvo solo en la bendición de tener hijos, sino en haberle dado al mundo un profeta que cambiaría el curso de la historia de Israel. Samuel creció sirviendo al Señor con integridad, y su influencia se sintió en toda la nación. Todo porque una madre oró con fe, dio con amor y alabó con gratitud. La historia de Ana nos recuerda que Dios siempre escucha, siempre ve y siempre cumple sus promesas en su momento perfecto.